¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo emocionada. Hace rato, bueno, en la mañana, Dios me decía, hoy voy a llevar personas de tinieblas a luz. Y yo, sí, Señor. Entonces, yo creo en la palabra de este año. Se ha nombrado o hemos nombrado este año el año Vive lo Sobrenatural. Y me gustaría repasar nomás una frasecita que leí de qué es lo sobrenatural. Y significa que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza, que no se puede explicar. Y yo realmente espero que este año puedas vivir cosas con Dios y Dios pueda responder a oraciones de una forma que no se pueda explicar con leyes de la naturaleza. Es decir, que si alguien te pregunta, ¿y cómo fue que saliste de deudas este año? Digas, no sé, fue Dios. Que puedas decir, cuando alguien pregunta, ¿y cómo fue que aquel familiar se entregó a Dios en este año? Y tú, no sé, no lo puedo explicar, solamente sé que Dios lo hizo. Eso es lo sobrenatural, que tú no puedas explicarlo. ¿Por qué? Porque entonces toda la gloria va a ser de Dios y no de nosotros. Entonces vive lo sobrenatural este año. Y yo para el día de hoy empezaba queriendo mencionarles o hablarles acerca de cómo iniciamos en esta vida de lo sobrenatural. ¿Qué es lo primero o lo primero en lo sobrenatural que debemos experimentar o vivir para poder ver que Dios se mueva grandemente en nuestra vida? Entonces, quiero empezarles hablando de lo primero sobrenatural que debe pasar en nosotros, es el nacer de nuevo. Es lo primero o la primera experiencia sobrenatural que tú y yo debemos de vivir. Ahora, antes de que vayas a decir, esto es una plática para alguien nuevo, alguien que no ha nacido de nuevo, déjame decirte que cuando Jesús habla de nacer de nuevo, se lo dice a un hombre que era maestro de las leyes de Dios. Entonces, este pasaje acerca de nacer de nuevo lo usamos mucho para decírselo a alguien que viene por primera vez, alguien que no conoce mucho de Dios, pero aprendemos mucho de este pasaje aún aquellos que conocen de Dios de tiempo, que conocen a Dios de hace a lo mejor años. Aunque seas maestro de la palabra de Dios, hay mucho que aprender respecto a lo que Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo. Así que vayamos en la Biblia a Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, veamos que Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre que creía en el Mesías. Creía que venía, era un hombre, dice la Biblia, que era maestro, porque si vas más abajo en el verso 10, Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vemos en la Biblia que a quien le habló Jesús acerca de la importancia de nacer de nuevo, era un hombre que era maestro de la ley de Moisés. Entonces sabía mucho acerca de la Biblia, era un hombre religioso. Sin embargo, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Hay muchas personas religiosas como Nicodemo hoy en día llenando las congregaciones, llenando las iglesias a través del mundo, que sabrán mucho de Dios, pero no han nacido de nuevo. Y es importante en nuestra vida reflexionar lo que pasa en nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Es un acto totalmente sobrenatural. No es algo que tú y yo podemos provocar, no es algo que podemos ganarnos. El nacer de nuevo es algo completamente sobrenatural. Y hay personas a través del mundo que piensan que han nacido de nuevo, o a lo mejor están más bien engañados o mal informados, porque van a iglesias pero no han nacido de nuevo,
dan en iglesias, pero no han nacido de nuevo. A lo mejor van a tal o cual, asisten a diferentes congregaciones o lugares, se cambian de religiones, incluso hasta sirven en algún lugar a Dios, pero no han nacido de nuevo. Dice la Biblia, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos que en la Biblia dice que habrá personas que aún le sirven y hacen milagros, pero no han nacido de nuevo. Y Jesús hace el énfasis a alguien religioso diciéndole, esta parte de tu vida es importante, es de lo más fundamental, nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Y para esto quiero explicar un poquito de cómo está compuesto el ser humano. Así que ponga mucha atención para que pueda entender cuando se desenvuelva un poco más el tema. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo voy a decir otra vez para que lo pueda aprender. Tú y yo somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, cada una de estas partes es importante entender. El espíritu, por ejemplo, el espíritu es lo que realmente nosotros somos. Es la parte nuestra eterna que vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Eso depende de usted, de su decisión. Pero la parte del espíritu es algo eterno, que cuando nosotros muramos sigue viviendo. El espíritu es la parte del ser humano que se relaciona con lo espiritual, es decir, con Dios. El espíritu se relaciona con Dios, eso es el espíritu. Y es interesante remarcar que no hay ningún otro ser que tenga espíritu. Es decir, no hay espíritu en los animales. Está solamente el ser humano creado por Dios para tener la relación con Dios. Los animales, aunque a usted le gusten mucho los perritos, a lo mejor a usted algún día se le ha muerto y ay, bueno, pero ya su espíritu se fue al cielo. Bueno, el ser humano es el que tiene el soplo de Dios y el espíritu. Siguientes, tenemos un alma. Tenemos un alma. El alma es la parte del ser humano que piensa, razona, toma decisiones, siente. Es la parte de la imaginación, la parte de nosotros que tiene la voluntad. Y entonces todos nosotros tenemos esta parte como seres humanos. Y el cuerpo, vivimos en un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, si no, no estaríamos aquí. No estamos deambulando por aquí por la tierra. Tenemos un cuerpo para vivir aquí en la tierra. Es el cascarón, es el traje que tenemos que usar para el mundo donde habita el espíritu, donde estamos realmente el ser de nosotros. Ahora, al entender esto, pues traje a este amigo para poder entender algunas cosas más respecto a ello. Entonces, cuando nosotros vivimos aquí en la tierra sin Cristo, no hemos nacido de nuevo, ahorita lo vamos a ver, pero si no hemos nacido de nuevo, tenemos el cuerpo, tenemos la parte del alma, pero el espíritu está muerto. Es decir, no hay vida en el espíritu. Nosotros vemos en la Biblia que cuando Jesús dice es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a meter todo esto otra vez en la panza de mi mamá? Y le dice, pues no se puede. Entonces le responde, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de nacer de nuevo. Tu espíritu es el que tiene que nacer de nuevo. Es el espíritu que debe nacer. Nuestro cuerpo ni nuestra alma lo puede hacer.
Así que el nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entra en nosotros y hace una obra sobrenatural de darle vida a nuestro espíritu. Y entonces ahora sí nacemos, no de carne, sino del Espíritu. Eso es nacer de nuevo y es una obra sobrenatural. Si no hemos recibido de parte de Dios el nacer del Espíritu, estamos deambulando por la vida con cuerpo y con el alma, pero el Espíritu no está conectado con Dios. No hay vida espiritual en nosotros. Por eso Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Ahora, cuando tú y yo nacemos de nuevo en Cristo, o el Espíritu Santo trae vida a nuestro espíritu, solo nace de nuevo el espíritu, no nace de nuevo la carne. Es decir, usted no está ahí orando y dice, Dios, y te entrego mi vida y quiero nacer de nuevo, ahora que tener una relación contigo, amén, y abre los ojos y ya estás bien flaco. ¿Verdad que eso no pasa? ¿Cuántos gorditos dicen amén? No pasa. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Y a veces hasta engordamos más cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? No es el cuerpo el que nace de nuevo. Igual el alma. Tampoco nuestra alma nace de nuevo. El alma, les decía, es la parte de la voluntad, las emociones, los pensamientos. Pero ¿sabías tú que cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo del Espíritu, un acto sobrenatural de Dios, cuando nace el Espíritu, el alma tiene que ser enseñado a pensar diferente? Tiene que ser transformado poco a poco. Es un proceso que el alma empieza a cambiar. Porque ¿cuántos saben que vengo a Cristo y digo, Señor, te entrego mi vida, quiero nacer de nuevo, necesito que le des vida a mi espíritu, quiero ahora esta relación contigo, amén, y abro los ojos y ahora no pienso mal de nadie y ahora amo a todos, tomo las mejores decisiones, trato a mis hijos con el mejor amor del mundo? ¿Verdad que no pasa? Ahora entro en un proceso de renovar mi mente. Romanos 12:2 dice que ahora necesito transformar mi mente. Que si yo antes pensaba de esta forma, ahora tengo que aprender a través de leer mi Biblia, que ahora tengo que pensar de otra manera. Ahora al pasar tiempo con Dios me tengo que dar cuenta que necesito desarrollar mejores decisiones, que ahora mejor necesito vivir de otra manera. Pero todo esto es un proceso, no sucede en el nuevo nacimiento. Esto es un proceso a través del lavamiento de la palabra, a través de transformar. Lea conmigo Efesios 4, versículos 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se fija que dice quién tiene que renovar, despojarse, transformar? ¿Quién lo tiene que hacer? Se da cuenta que dice, renuévense, transfórmense, despójense del viejo hombre. Uno tiene que a través de meterse en el lavamiento de la palabra, en la presencia de Dios, voy cambiando. Si antes robaba, incluso en ese mismo pasaje más adelante lo puedes leer, dice, el que robaba ya no robe. Pero no es que, ahora recibí a Cristo y de repente, ya no hago nada de lo que ya no le grito a mis hijos, ya no rezongo a mi esposo, ya soy bien chambeador. No pasa de esa manera, porque el alma es transformado y renovado en un proceso. No es lo que nace de nuevo. Lo que nace de nuevo es el Espíritu. El Espíritu es el que nace de nuevo. Y escuche bien, nace de nuevo, no es reparado. No es que lo tenías y estaba echado a perder. Dice, nace de nuevo. Dios te da un espíritu, una relación con Él que no había. Dios te da una conexión con Él que no tenías.
nacemos de nuevo. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando tú y yo reconocemos nuestra condición de muerte espiritual sin Cristo. Cuando yo reconozco sin Cristo, mi espíritu está muerto y necesita vida, entonces yo voy a Jesús y entiendo y digo, Jesús, tú eres el único que puede darme vida. Dame vida espiritual, hazme nacer de nuevo. Y sucede el acto sobrenatural más hermoso, poderoso y transformador. Él, a través de esa obra sobrenatural en ti, da vida a tu espíritu. Cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Jesús, cuando reconocemos nuestra condición sin Él, ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿Por qué necesitamos a un Salvador? Porque estamos muertos de espíritu sin Él. Lo necesitamos porque tenemos pecado que ha matado nuestra vida, que nos mantiene alejados de Dios, que no nos permite entrar en esa conexión sobrenatural con Él, esa relación espiritual. No podemos vivirlo cuando el pecado está en nuestra vida. ¿Y quién puede quitar el pecado? Solo Jesús. Solo Jesús. Y sabe, muchas personas se creen muy santos o se creen, no es que se crean santos, sino se creen, pues es que yo no he pecado tanto. O sea, yo soy una buena persona, trato bien a mi familia, trabajo, no le hago daño a nadie. Pero ¿sabes tú que la Biblia dice que todos han pecado? Por más bien que usted se esfuerce por ser, alguna ley de Dios usted ha roto, alguna. Todos hemos roto alguna ley de Dios. Dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. Pues ¿quiénes son todos? Muy inteligente, todos. Pues todos significa que no hay ni uno que se quede fuera. Dice por cuanto todos pecaron y entonces por esto están destituidos de la gloria de Dios. No puede haber esa conexión, esa relación cuando estamos muertos en pecado. Efesios 2, versículo 1, dice que estábamos muertos. Dice, Él les dio vida a tu espíritu. ¿Sí me explico? No es al cuerpo, no es al alma, es al espíritu. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente con el pecado en nuestra vida. Y el único que puede quitar el pecado y hacer renacer el espíritu, es decir, ahora entrar en vida espiritual para tener una relación con Dios, solo es por Jesús. Y aunque muchos puedan decir o reclamar, yo he sido buena persona, yo me he esforzado por no hacer algo mal, todos hemos pecado. Y aparte de eso, tenemos un gran problema, que Adán dejó entrar el pecado a todo el ser humano. Cuando Adán pecó, el pecado entró. Y ahora es como heredado a todos. O sea que por más bien que te hayas portado por herencia, ya la regaste. Fíjense cómo dice la Biblia. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese un hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por Adán, ahora también necesitamos un Salvador. Por Adán también, porque entró el pecado por ahí, nos hace ver, necesito, por más bien que me porte simplemente por herencia, necesito un Salvador que pueda darle vida a mi espíritu, y el único que lo puede hacer es Jesús. La otra vez estábamos platicando mi hija y yo,
Y no me acuerdo exactamente cuál fue el tema, pero estábamos platicando de algo y dice, ay, me dice ella, ay, si Eva no hubiera pecado, ahorita estaríamos disfrutando aquí y allá. Y empezó a describir todas las cosas maravillosas que estaríamos disfrutando si Eva no hubiera pecado. Y yo tengo que ser honesta que yo también lo he pensado alguna vez. Pero luego yo le contestaba porque también pensé y dije, ¿y si yo hubiera sido Eva? ¿Qué hubiera pasado? Porque somos buenos para decir, ay, esa Eva por su culpa. Pero a ver, ¿qué tal si usted hubiera sido Eva? ¿Estaríamos en el paraíso ahorita? ¿O estaríamos todavía peor? No sé. Pero yo creo que si ahorita somos a veces tan difíciles de resistir a la tentación y al pecado, pues ¿qué nos hace pensar que si hubiéramos sido Eva, se nos hubiera hecho tan fácil? Todos hemos pecado. Todos tenemos en nosotros esa facilidad. Pero vea usted que dice la Biblia que por ellos, por el pecado que dejaron entrar, todos tenemos pecado. Entonces todos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. El espíritu necesita nacer. Y Jesús es el único que hace el acto sobrenatural de dar vida. Tú y yo no lo podemos producir, ni por nuestras buenas obras, ni por esforzarnos por portar bien, por dar mucho a otros. Tú y yo no podemos producir vida a nuestro espíritu. No es por lo que nosotros hacemos, no es por portarnos bien, no es por asistir a tal o cual religión o iglesia. No podemos producir vida en nuestro espíritu. Y escuche bien, no podemos producir vida a nuestro espíritu simplemente porque nuestros papás tuvieron vida en su espíritu. Es decir, por herencia no, porque como mis papás tienen vida en su espíritu, es decir, han nacido de nuevo y sirven a Dios y por eso entonces yo automáticamente cuando nazco con una relación con Dios. No es así. Cada persona tiene que llegar al momento en su vida, hoy, mañana, hace 10 años, de decir, reconozco mi necesidad de Jesús. Mi necesidad. Yo reconozco que mi espíritu está muerto y necesita vida. Yo reconozco que soy muerto espiritual, que yo he pecado y yo necesito a Jesús. Y Jesús es el único que puede traernos vida. Al enviar a Jesús, Jesús pagó por nuestros pecados. Dios ahí proveyó a través de Jesús una solución a la muerte espiritual. Proveyó la solución a nuestro pecado. Jesús pagó la deuda y yo ahora vengo y digo, reconozco que yo necesito por mi pecado, por mi necesidad de un Salvador, por mi condición de muerte espiritual, necesito a Jesús para que traiga vida. Y sabe que usted abraza el sacrificio de Jesús y ahí, en lo íntimo y secreto, Dios hace algo sobrenatural y trae vida a tu espíritu. Y ahí inicia una vida de lo sobrenatural. Ahí inicia una vida de una relación con Dios que nadie puede producir, que nadie puede hacer. Porque es un acto sobrenatural de Dios a través de Jesús. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vida eterna dónde? ¿En la tierra? No. Está hablando del espíritu, que tu espíritu va a vivir eternamente. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No estaba diciendo, ay, pecador, pecador, pecador. No. Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Me encanta que
hace la mención que solamente a través de Jesús, el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida en su espíritu. Tenga ahora el despertar al mundo espiritual, a lo sobrenatural de Dios. Puede despertar a una relación eterna con Jesús. Nosotros nos toca llegar a la cruz y abrazar y decir: necesito vida en mi espíritu porque he vivido en muerte espiritual. Y quiero decirte que muchas veces no solo una persona que nunca ha recibido este sacrificio puede tener su espíritu como muerto. ¿Sabes? Aún a veces nosotros que hayamos decidido por Cristo hace años, yo hace 20 años que tomé la decisión de estar apasionada, entregada, sirviendo a Dios, pero yo crecí en un hogar cristiano y yo tomé de chica la decisión consciente de entregar mi vida a Cristo, y Él entró y dio vida a mi espíritu. Pero ¿sabes qué pasó? A los 20, 18 años yo descuidé mi vida espiritual. Tenía vida en mi espíritu, pero yo lo descuidé, empezando a alejarme de la relación con Dios, empezando a descuidar la vida que tenía. Así como tú y yo podemos tener una vida física, pero si nosotros lo descuidamos, lo alimentamos mal, no cuidamos, ¿qué pasa con el cuerpo? Se va desgastando hasta el grado de morir, porque hemos descuidado. Y yo veo en mi propia vida, yo empecé a descuidar esa relación con Dios. Yo descuidé mi vida espiritual, metiéndome en drogas, en una vida desenfrenada, alcohol y todo, alejándome de esa vida espiritual conectada a Dios. Y yo no te puedo decir, solo Dios lo sabe, si yo morí espiritualmente o estuve por lo menos muy anoréxica espiritualmente, muy enferma espiritualmente, a punto de morir. Solo Dios sabe realmente a dónde hubiera ido si yo hubiera muerto en ese momento. Y yo hoy me doy cuenta que cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, podemos estar vivos en el mundo, pero muertos en el espiritual, hasta que no vengamos a Jesús, reconozcamos que necesitamos vida, y cuando lo recibimos ese espíritu de vida. Ahora nos toca vivir del otro lado de la cruz, de este lado de la cruz, donde ahora yo cuido mi vida espiritual, donde ahora me toca alimentar, dar de comer a mi espíritu a través de la Biblia, mi relación con Dios, mi vida en santidad. Ahora me toca estar de este lado, cuidando la vida espiritual. No puedo vivir como vivía antes, sino que ahora tengo que vivir de este lado, alimentando mi espíritu. ¿Por qué? Porque es una vida nueva que Dios me dio. Yo tengo que estar cuidando, porque sabes también, el enemigo está buscando jalarte otra vez a ser un zombie espiritual. El enemigo está buscando robar, matar y destruir, no solo tu cuerpo, sino toda parte de ti. Y vemos que el enemigo está jalando, buscando forma de llevarnos otra vez a una muerte espiritual. Y nos toca a nosotros cuidar de ese espíritu, cuidar de esa relación, cuidar eso sobrenatural que Dios hizo en nuestras vidas. Es algo que Él y solo Él hace. Voy a leer Juan 14:6. Me brinqué un poquito unos versículos, pero voy a leer más abajo en Juan 14:6. Jesús es el que dice estas palabras y son tan necesarias traerlos en nuestro corazón. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el único que puede dar vida. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. No hay forma de ser salvos, no hay forma de recibir vida en nuestro espíritu si no es reconociendo nuestra necesidad de Jesús. Que sabes qué, yo he pecado. Tengo pecado, este pecado me ha alejado y estoy muerto espiritual. Necesito un acto sobrenatural de Dios que me haga
vivir. Vivir en mi espíritu. Y es algo que nosotros no podemos producir. Quiero mencionarte unos versículos en Tito 3, versículos 5 y 6. Tito 3, algunos ni sabían que existía Tito, ¿verdad? En la Biblia. Tito 3, versos 5 y 6 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesús, nuestro Salvador. Solo por Jesús. No hay otro camino, no hay otros dioses, no hay otro nombre por el cual alguien puede recibir una vida nueva en el Espíritu, si no es por Jesús. Él es. Efesios 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque si no, pues se van a creer mucho. Yo por lo que yo hice, yo fui salvo. No. Dice: es un regalo de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se crea Juan Camaney. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga es que yo me lo merezco, porque no. Somos salvos, recibimos el nuevo nacimiento en una forma sobrenatural de parte de Dios. Y nos toca ahora vivir de este lado, cuidando. Una vez que tú reconoces tu necesidad, ahora nos toca cuidar esa vida espiritual que Dios nos está dando, esa relación. Nos despierta el espíritu a una relación sobrenatural con Dios. Ahora me toca hablar con Él, dejar que Él me hable, leer la palabra, vivir para Él, y entonces crezco y crece. Y así como conforme alimento y cuido, mi cuerpo va creciendo fuerte, lo mismo pasa con mi espíritu. Si yo lo alimento, estoy viviendo para Dios, estoy obedeciéndole, mi espíritu va creciendo. Dice la Biblia, hasta llegar a ser maduros. Maduros en Cristo. Pero esa es la parte que ya nos corresponde de este lado de la cruz. Porque en la cruz el único que hace la obra es Jesús. Despierta y da vida a tu espíritu. Y yo cuando ahorita que les decía de la vida que yo había vivido, que no cuidaba mi espíritu, yo veo que hay muchas personas que solo llegan hasta aquí. Reconozco mi necesidad, sé que yo necesito tener espíritu vivo y mi relación con Dios, pero luego a partir de ahí se quedaron y viven una vida espiritual como bebés, como un bebé. Ya debiendo, incluso dice la Biblia, ya debiendo ser adultos en Dios, siguen necesitando bibi espiritual. Y ahí estamos unos grandulones con bibi espiritual. Porque no he crecido, porque no estoy alimentando mi espíritu. Me siguen teniendo que hablar lo básico, las enseñanzas básicas, pidiendo pues que enderecemos nuestra vida en cosas que uno dice, oye, ya tienes 20 años en esto y sigues batallando con lo mismo, sigues regresando a la vida sin Cristo. Por eso dice en Efesios, no, si vivías así, ahora que llegas a la cruz hay que vivir del otro lado. Y ahora necesito estar creciendo en esta relación con Dios. Cuida tu vida nueva espiritual. Y si no lo has tenido, hoy lo puedes empezar a tener. Si tú nunca has dado tu vida a Jesús, nunca has dicho, reconozco mi pecado y que necesito un Salvador, reconozco que necesito vida en mi espíritu porque he vivido muerto, Dios hoy te lo puede dar de una forma sobrenatural. Y si también tienes años, pero has descuidado tu vida espiritual, también algo sobrenatural puede pasar en ti. Y Dios puede avivar el espíritu que quizás parece ya muerto. Quizás ya parece que se está deshaciendo esa llama de pasión por Dios. Hoy Dios quiere renovar tu amor, tu pasión, y que ese espíritu de nuevo cobre vida
y no esté al borde de la muerte, que no esté con anorexia espiritual. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde?